Bueno, primero que todo, buenas noches. Entonces quiero saber si el audio se escucha bien y si están viendo la pantalla. Hola, buenas noches, Guillermo. Mira que ya descargué la aplicación que dijiste de Visual Studio Code para los descansos durante cierto tiempo. Entonces es bacano porque le tira la notificación de que debe como descansar, ¿no? Por lo menos pararse y mover. Entonces, bueno, les cuento. Para el día de hoy, los temas que vamos a tratar. Primero vamos a revisar el Drive, los archivos que he subido hoy. Vamos a revisar lo que me comprometí ayer, que era cómo al darle guardar el programa se iba a formatear, ¿sí? O sea que se iba a ajustar perfectamente la estructura. Entonces ya encontré la configuración y ahorita se las muestro. Y vamos a tener, si nos da el tiempo, son 5 ejercicios, cada uno con diferentes objetivos, utilizando bucles, ¿sí? Y el bucle determinado y el bucle indeterminado, ¿sí? Entonces ahorita lo vemos con calma. Y el while, ¿sí? Vemos los ejercicios. Entonces vamos a empezar a revisar los archivos que están cargados hoy en el Drive, ¿sí? Entonces, ¿qué les agregué? Las configuraciones que hicimos a Visual Studio Code, como al darle guardar se va a formatear el documento. Entonces va a ser esta, ahorita la hacemos con calma. Además de eso, son dos imágenes. Estas imágenes son para explicar los temas de hoy, los bucles for y los bucles while. ¿Para, ¿para qué? Para ver cómo es la sintaxis de ellos, ¿sí? Entonces, esas son las primeras. Y también un compañero pidió para que subiéramos las funciones de string, que nosotros las tenemos guardadas en notas. Entonces, para el que las quiera revisar, también las tiene ahí a la mano. Entonces, sin más largas, vamos a hacer la configuración. Luego vemos el reto. Un compañero ya mandó acá el archivo, ¿sí? Entonces ya lo estuve revisando. Pero resulta que en los requisitos que nosotros les dimos, uy, se fue. En los requisitos que nosotros dimos, estas eran las funciones que tenía que usarse. Y él durante el desarrollo, él usó funciones, ¿sí? O sea, eso todavía no lo hemos visto. Pero de todas maneras lo estoy revisando y le corre bastante bien. Entonces podemos probarlo. Entonces, por ejemplo, acá él nos dice cuál es su edad, ¿sí? Recuerden que la era como que entre 14 y 28. Entonces, pongámosle 26, ¿sí? Eres bachiller, entonces le damos que sí. Mire como él hace las preguntas como tan sencillas, pero perfectas para que el usuario no se equivoque, ¿sí? Sí, ¿no? Y las deja como entre paréntesis para determinarlas, ¿sí? Entonces que si es estudiante del SENA, le dice que si cuenta con un título profesional. Si vemos en los requisitos, dice que no debe contar con un título profesional, ¿sí? Entonces, acá para que nos corran, le decimos que no. Le damos enter. Dice que si tiene Sysben, vamos a decirle que sí. Y acá en esta parte le vamos a dar un puntaje, ¿sí? Digamos 20, no sé cuánto. Entonces, ¿cuál es su área de residencia? Y entonces mira que él pregunta si necesidad de uno escribir ciudad principal, resto urbano o rural. Él nos da a seleccionar el número, ¿sí? Entonces esa es la forma que vamos a trabajar ahorita porque es bastante interesante. Y entonces va a ser ahora como vamos a pedir los datos. Entonces acá por ejemplo ponemos 1 y acá nos dice cuál es su puntaje. Le damos 20. Entonces vea que dice que cumples todos los requisitos y accedes al programa. Entonces, pero cuando estaba revisando el código, él usó def, ¿sí? Es como una función, eso todavía no lo hemos visto. Pero lo bueno del programa que hizo él es que cuando no cumple una de estas condiciones, él lo va sacando de una vez, ¿sí? No tenemos que ingresar todo para que nos diga que no, sino a la hora que no cumpla uno de estos datos, él lo va rechazando de una vez. Entonces, eso fue muy interesante que hizo él y fue con esta función exis al terminar, digamos, la función de cada una. Entonces, bueno, vamos a configurar Visual Studio Code. Cómo nosotros guardamos esa extensión acá, ¿sí? Entonces, si abrimos el documento, voy a enviarlo por por el chat del grupo de vía acá del Meet para que lo puedan revisar cada uno. Si tiene un computador a la mano, lo va haciendo. Entonces, acá dicen las instrucciones lo siguiente: van a File, ¿sí? Acá arriba, y al darle acá arriba, el siguiente paso es acá, ¿sí?
Ahí está paso a paso para que cada uno lo vaya haciendo. Entonces lo hacemos otra vez. File, acá, ¿sí? Después de eso en Settings. Y acá en esto nos da este entorno. Y en esta parte lo que nosotros le damos clic es acá en Text Editor y acá Format, ¿sí? El paso a paso está acá en el chat, ¿sí? Ahí lo pueden revisar. Y acá lo único que hay que hacer es darle clic a este. Formatear cuando guardemos. Y listos. Ya le damos ahí y ese ya queda guardado. Entonces se cierran los ajustes y cuando nosotros ingresemos alguna función, ¿sí? Em, por decir algo, un if, ¿sí? Entonces una condición que nosotros debemos evaluar, cuando nosotros le damos guardar, él lo formatea, ¿sí? Lo deja de una forma que quede correcta. Entonces, eso por ese lado. Eh, entonces, ya tenemos esta parte, los archivos en el drive, todo está ahí. Entonces, el paso a paso para que lo formateen. Ahorita cuando estemos trabajando los ejercicios lo vamos a ver. Entonces, vamos a empezar de una vez con el bucle for. Y entonces yo pues hice una pequeña como presentación para entenderlo. Y ahorita que cuando le metamos código, sea súper sencillo para cada uno, ¿sí? Entonces, ¿qué son los bucles determinados? Los bucles determinados va a ser que esté dando vueltas a un dato, ¿sí? Pero que nosotros le demos un rango para que él salga, ¿sí me entienden? Entonces no es que quede él dando vueltas, sino nosotros le damos la salida de una vez. Entonces, ¿cómo sería la sintaxis? Sería el for, que nosotros ya hemos utilizado, la variable, generalmente se usa la i, ¿sí? Es como convencional cuando se hace un programa, y el in, ¿sí? Que es el elemento que vamos a iterar, el elemento iterable, ¿sí? Que pueden ser listas, pueden ser cadenas, puede ser un rango, entre otros elementos. En este caso nosotros vamos a trabajar con listas. Y cuando el elemento, ¿sí? Dentro de ese bucle, ¿sí? Va a estar corriendo los datos con los dos puntos, ¿sí? Le damos el cuerpo de bloque, que es lo que va a ejecutar, ¿sí? Entonces, eso más claro va a quedar ahorita en el código. Entonces, nos vamos al código y vemos el ejercicio que tenemos para hoy. Entonces, en esta parte nos da el enunciado que dice mediante un bucle for mostrar los frameworks de JavaScript en pantalla y nos dice los datos de los frameworks que hay en JavaScript, ¿sí? Entonces está React, Angular, Vue y Svelte. Entonces, ¿cómo empezamos? Habíamos dicho que para los bucles usábamos el for inicialmente, ¿sí? El for. Y acá nosotros, si vamos a la imagen, acá a la imagen, nosotros agregamos una variable, ¿sí? Habíamos dicho que era una i y en el in los elementos que vamos a iterar, ¿sí? Entonces, si lo hacemos acá, ponemos una i y esta i nos va a iterar los datos. Entonces, con el in y qué datos vamos a iterar. Entonces, vamos a ponerle el primer dato que va a ser React. Lo guardamos acá y lo separamos por comillas. Entonces, otra vez acá venimos, control C. Y ahorita cuando el programa esté ejecutando nos va a mostrar cada uno de estos strings que le estamos agregando. Entonces, coma, comillas, espera. Tengo una pregunta. Señor, ¿Podríamos declarar primero esa lista y después ponerla a iterar? sí, sí, claro. Eh, pues como hemos hecho antes, ¿sí? Por ejemplo, entonces, digamos solo un dato, ¿sí? Para hacer el ejemplo, ¿sí? Entonces, programa, pongámosle, y le vamos a asignar un dato con el igual, ¿sí? ¿Y cómo pedimos un dato y es un string? Con un input, ¿sí? Entonces, acá Ujú. entre comillas, ingrese un programa de Java, de JavaScript, ¿sí? Entonces guardamos. Y a la hora de ponerlo acá, pues nosotros ponemos la variable, ¿sí? Entonces, por decir algo, sacamos Svelte, le metemos programa, ¿sí? Entonces, habíamos dicho, según la sintaxis, que está acá, que nosotros agregamos el for, la variable que es el i, y acá en el in son los elementos iterables. Entonces ya tenemos la lista, ¿sí? Y después de eso los dos puntos y acá el cuerpo del bloque. Entonces vamos a ponerlo acá, dos puntos, ¿sí? Y acá, ¿qué le agregamos? Pues que nos lo vaya imprimiendo cada uno de los datos.
Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Podemos usar la técnica que ya sabemos con FString, ¿sí? Entonces, el framework de Java son, ¿sí? Dos puntos, llamamos la variable desde afuera y acá entonces va a ser el i, ¿sí? Entonces le damos guardar, ya queda acá guardado, entonces control ñ, venimos acá, ya sabemos cómo correr esto, acá por ejemplo, guardamos y tiene que tener el mismo nombre, ¿sí? 15. Entonces le damos enter y acá me faltó poner los dos puntos para que quedara bien ajustado. CLS, entonces otra vez. Y entonces ahora sí. Entonces por ejemplo, view, ¿sí? Le damos enter y mire que él, yo lo repetí. Entonces cuando él ingresa al dato, acá lo lee también en la lista, ¿sí? Y lo que hace el bucle Ah, listo. es que empieza en i, ¿sí? O sea, más o menos vamos a hacerlo acá con un gráfico, ¿sí? Él ingresa acá, ¿sí? Entonces, inicialmente, y va a estar en esta posición, ¿sí? Y cuando él entra acá la primera vez, pues él me va a imprimir el i en la posición 1, ¿sí? En la posición 0. Recuerden que estos se posicionan 0, 1, 2 y 3, ¿sí? Entonces, en la posición 0 me imprime real, ¿sí? Entonces, ahí lo vemos. Para cuando él ya sigue a la siguiente, ya viene a este dato y me imprime el i, pero en la posición 1. Entonces me imprime Angular, ¿sí? Y para el siguiente, entonces View y así sucesivamente con este. Entonces, esto puede ser números o pueden ser acá como nosotros hicimos que le agregábamos un dato o puede ser que ya tengamos el string definido, ¿sí? Entonces, esa es la gracia del for, que nos permita recorrer una cadena de caracteres o una cadena de caracteres, efectivamente, como vamos a ver en el siguiente ejemplo. Que Eso. esto se Gracias, usa, Andrés. vale, que se usa, por ejemplo, para validar datos. Entonces, que eso Qué es. pena, Andrés, y me zafo de la última dudita que desde la clase pasada la tenía. Sí, claro, Digamos, dígame. ese I entre corchetes, digamos, ¿por qué se coloca? Porque generalmente también se podría, digamos, son coma y colocar la variable I, ¿cierto? O sea que así es. ¿Así dices? Pero sí, digamos que la variable I por fuera de... Ah, por fuera. ¿Así? Pero sí, no, me da la duda porque también lo he visto más o menos como usted lo está haciendo, pero no sé por qué lo... Ah, Pues, ¿cuál es? claro. O sea, a nosotros nos enseñaron así inicialmente, ¿sí o no? Entonces, el problema es cuando Sí. nosotros agregamos hartos datos. Por ejemplo, que yo necesitara agregarle algo más acá. Entonces, ¿qué me tocaría hacer? Un coma y ingrese acá otro texto, ¿sí? Y no, que necesito otra cosa. Entonces, así. Entonces, Ah, ok, ok. esta sintaxis, por ejemplo, le queda a uno muchísimo mejor poniendo el F, poniendo las comillas y escribiendo esto completo acá, pero nos ahorramos meterle esa coma acá, Ah, ok, ok. exacto, metiéndole ese I ahí, ¿sí? Ah, Entonces, perfecto, perfecto. esa es la vaina, esa es la idea del FSTN. Listo. Y Ah, nos no, queda, perfecto. Gracias. vale, nos queda como más chévere para escribir Sí, y sí. digitar datos. Ah, Entonces, perfecto, listo. eso respecto al force, ¿sí? Entonces, la idea es que entre todos resolvamos este es el siguiente ejercicio, y dice validar que el usuario ingrese un correo electrónico válido, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería un correo electrónico normal, ¿sí? Que tenga la arroba, ¿sí o no? Entonces, nosotros vamos a identificar que el usuario ingrese un correo que tenga arroba. Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? Usando el bucle for, lo que acabamos de ver. ¿Quién da ideas para empezar? ¿Cómo fue la pregunta, Andrés? ¿Qué pena? O sea, el ejercicio nos pide validar que el usuario haya ingresado un correo, ¿sí? Y el correo, pues como todos sabemos, ¿no? Lleva arroba, ¿sí? Entonces necesitamos identificar que el usuario haya escrito una arroba. Entonces, eso lo podemos usar, lo podemos hacer con un bucle for. Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? Con el comando len. Eh, Pero mira que el len me bota es en la ¿Sí? cantidad de caracteres, ¿sí? yo creo que podríamos iniciar de una vez con el for y dentro del for le pedimos al usuario que ingrese un correo electrónico, ¿cierto?
O primero le pedimos al usuario que... Sí, hagamos eso. Primero ingresemos, pidámosle que ingrese el correo, ¿sí? Entonces, ingresar correo, dos puntos, espacio. Entonces, acá ya me ingresó el correo. Entonces, acá ¿Mm? vamos a empezar a jugar con el for, ¿sí? Entonces, el for en i, ¿sí? Y es el que va a estar iterando, se va a estar moviendo. ¿En qué? En el email, Mail. ¿sí? Ujú. Lo que les había dicho, el for, ¿sí? O sea, esto de acá, puede uno recorrer el string, puede recorrer listas como hicimos acá en el anterior. En este caso va a recorrer el string, ¿sí? Va a correr letra por letra, ¿sí? Para identificar si hay una arroba. Entonces le damos igual y acá cuando le damos los dos puntos se bota acá debajo que es el bloque para ejecutar. Entonces acá qué hacemos, vamos a poner por ejemplo una variable que se llame estado. Esta inicialmente vamos a trabajar con booleanos. Booleanos es true o false, ¿sí? False. Entonces usamos false por ejemplo, ¿sí? Inicialmente está falso, ¿sí? Pero entonces la idea es que si llega a haber una arroba, ¿sí? Lo vamos a cambiar a true, ¿sí? Y después usamos un if, ¿sí? Y si estado es igual a true, quiere decir que el usuario ingresó una arroba. Entonces esa es la idea de por qué vamos a usar este estado, ¿sí? Entonces, perfecto. Acá le damos enter y acá vamos a poner un if, ¿sí? Que va a ser en la posición i, ¿sí? Igual, igual, que si es igual a una arroba, entonces sería así, ¿sí? Si esto se cumple, entonces le damos dos puntos y nos vamos a cambiar este valor de acá, ¿sí? Que estado ya no va a ser false, sino va a ser true. Ese true es importante que está en mayúscula la primera, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa. Y ya cuando esto se cumple, ¿sí? Entonces nosotros, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a poner un if, ¿sí? Un condicional que la clase pasada ya lo hicimos bastante, con un estado, y que si es igual, ¿sí? ¿A qué? A true, le damos dos puntos. ¿Qué nos va a imprimir? ¿Quién me dice qué nos imprime acá? Email. Pero, o sea, acá ya vimos que hay Pues una que es arroba, ¿sí? válido que el Exacto, usuario sí en efecto usa un correo. efectivamente. El correo es válido. Y si esto no es verdad, ¿sí? Entonces, ¿cómo le damos la condición de que si no es verdad? Else. Else, perfecto, muy bien. Dos puntos y acá imprimimos esto, pero le decimos que ya no es válido. El correo no es válido, ¿sí? Entonces, ¿hay alguna duda? Lo ponemos a correr a ver si funciona. A ver. Python ejercicio 16. Le damos enter y vamos a ingresar un correo, ¿sí? Por ejemplo, Georgie arroba, ¿sí? Punto com, ¿sí? Y me dice el correo es válido. ¿Por qué es válido? Porque él identificó que estaba ese arroba dentro de este correo, ¿sí? Entonces, efectivamente nos funciona usar el for ahí para que recorra cada una de las letras, ¿sí? O sea, ese i se encarga de moverse por la J, por la O, por la R, por cada uno de esos datos, identificar si hay una arroba, ¿sí? Si hay una arroba, él va a cambiar el estado inicial que estaba en falso y si hay una arroba, él me lo pasa a true, ¿sí? Y cuando está en true, yo lo pongo a ejecutar acá en el if y si hay un true, quiere decir que el correo es válido. Entonces me imprime esto. Y si el correo no es válido, si quiere decir que no encontró uno de estos, pues me imprime este por defecto, ¿sí? Entonces, esa es Andrés, la hay idea. una función también para uno validar, ejemplo, en ese correo validar que fuese .com, un ejemplo, Esa es una la palabra .com. es muy bueno porque mire el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es, en todos los correos hay una arroba, ¿sí o no? Y vamos a identificar si hay un punto. O también se puede poner un punto com. Sino que el problema es que hay correos, o todo, no sé si, no estoy seguro si todos los correos son punto com. Sí, no, hay .ets, hay diferentes también. Exacto. Entonces,
hagámoslo así, Sino que identificamos es que como haya, por, digamos, un ejemplo, validar 3 letras o algo así. Es mi pregunta la que, digamos, en algún momento quiere hacer un programa que me valide que en cierta información y lleve este valor. Un ejemplo, un sí, punto con en este caso. sí, sí se puede. Y ahorita precisamente es el siguiente ejercicio. Entonces, en Ok, este gracias. ejercicio identificamos que tiene una arroba, ¿sí? Entonces, acá ya lo ejecutamos, ya nos funcionó. Para el siguiente vamos a pedirle que nos verifique, uno, si hay una arroba y también si hay un punto, ¿sí? Entonces, esas son las dos condiciones para validar que el correo sea correcto. Entonces, ¿cómo podríamos hacer ese? ¿Para este hay alguna duda o ya podemos pasar al otro? O de pronto si alguno no entiende, diga, no, es que no entiendo por qué usted mete esto acá adentro o algo así. No, yo la verdad tengo una duda no en cuanto al proceso, sino digamos, bueno, fue una duda que me surgió con las comillas simples y comillas dobles, ¿cierto? Sí, He visto que muchas personas utilizan comillas, no En sé, Python podemos usar, perdón, compañero, en Python podemos usar las dos, comilla simple o comilla doble. Digamos, si usted en algún momento quiere usar una comilla dentro de un texto, ejemplo, quiere identificar dentro del texto que tenemos con comilla doble, enuncia con comilla sencilla. ¿Me hago entender? sí, sino que de cierta manera creo que escuché a alguien que una vez dijo que comillas simples como que hacía correr al sistema, por así decirlo, más rápido, ¿cierto? O sea, como que ejecutaba más rápido, entonces quedé como con la duda una vez. Ah, ok, ok, ok. No, pero así no la sé. sí, Andrés, ¿sabes? no, yo tampoco sé la verdad. Pues yo siempre he trabajado con estas comillas, Las dobles, pero es buena listo. pregunta de Que pronto. yo recuerde, perdón, que yo recuerde, no es que de un problema o algo así, de gran cosa. Creo que habían algunos programas en específico, no me acuerdo en qué lenguaje sí que había específico, que sí ponían problema con eso, pero por lo general no lo hay, no hay gran diferencia. Ah, Sí, listo, perfecto, gracias. vale. Entonces eso. ¿Hay alguna duda entonces respecto a este o pasamos ya al otro? Buenas noches, Andrés. Buenas noches, Diego, Eh, dime. sí, señor. Yo tengo una preguntita con la parte de la I. ¿Esa viene siendo una variable o Sí, se puede es, cambiar por otra letra o...? sí, esa es buena pregunta. Mira que acá dice variable, ¿sí? Entonces puede ser cualquier cosa. Entonces, sino que nosotros ponemos sí, porque es como lo tradicional, ¿sí? Como la costumbre uno pone el i y empieza a iterar esa i, ¿sí? Pero entonces digamos, no, yo no quiero i, sino quiero, por ejemplo, acá Java, ¿sí? Entonces pongo acá Java, ¿sí? Y la guardo. Y cuando vengo a ejecutar el programa, ingrese tu correo, arroba, él sigue validando los datos, ¿sí? Entonces, esta es una variable, se puede nombrar de cualquier forma, sino que lo que le digo, por nomenclatura, la mayoría de gente usa slide nomás. Entonces, eso. Ah, ok, muchas gracias. Vale, perfecto. Entonces, acá yo creo que ya quedó todo claro. Entonces, vamos a ver el siguiente. El siguiente ya le pone la dificultad de listo. Ya sabe usted hacer bien el arroba, pero ahora cómo me calcula el punto. ¿Cómo sabe que en el correo hay un punto? ¿Cómo podríamos hacer eso? Y no hay funciones raras, sino es con la misma que hemos trabajado, con for. ¿Quién se anima a dar Podría una ser con idea? un if dentro de otro if o con el if. Pues podría ser con un elif también. Pero la que O dices de usando un... ant o Ok, también el and, sí. Pero es que, o sea, ¿No la se puede vaina con un es que ciclo for? nosotros vamos a recorrerlo, ¿sí? Entonces, bueno, sí, con el AND Ok, también funciona. Entonces, vamos a hacerlo ahorita, vamos a ingresar un correo, ¿sí? Empecemos por ahí. Entonces, mail, ¿sí? Input, acá vamos a pedir que ingrese un correo, dos puntos y guardamos. Ahora, el siguiente paso, vamos a recorrerlo, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo? Con el for, ¿sí? Entonces, la variable, nosotros llamamos sí, y ¿qué va a recorrer? El email. Entonces el email va a recorrer todas las letras que nosotros agreguemos acá.
Entonces, por ejemplo, acá esta, para identificar el arroba y el punto. Entonces, para eso usamos el for. Entonces, luego de ingresar esto, le damos dos puntos y queda acá abajito, ¿sí? Entonces, acá vamos a aplicar el condicional que usamos ahorita, un if, ¿sí? Entonces, vamos a decirle que si es igual. De pronto, si alguno pone esto así, no va a servir porque yo le estoy asignando ahí un valor, ¿sí? Entonces, cuando yo hago una condición, tocas dos iguales. Si es igual a qué, entonces dos comillas y una arroba, ¿sí? Entonces ahí, listos. Acá le podemos agregar la otra condición. Entonces lo que dice el compañero de un AND, ¿sí? Pero no sirve porque mire que cuando nosotros vamos a ejecutar el programa, él va a ingresar, ¿sí? Y en la primera tanda, la primera letra del correo es una J, ¿sí? Pero ya cuando venga para la siguiente, la letra es una A. Y viene la siguiente y es una O, ¿sí? Respecto a esto. Entonces nunca van a estar las dos al tiempo. Entonces no nos sirve el AND en ese momento. Entonces, ¿qué nos podría servir ahí, por ejemplo? El OR, ¿sí? Entonces, si hay una arroba, entre, ¿sí? O si hay un punto, entre acá también, ¿sí? Pero yo necesito un contador para que me vaya almacenando esas entradas a este espacio, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a agregar la condición que si es igual a un punto, ¿sí? Y dos puntos acá, perfecto. Entonces acá pueden ver las dos condiciones que nosotros leemos, que si hay una arroba o que si hay un punto. Andrés, Y, tengo una duda. señor, Digamos, por ejemplo, en ese caso, yo creería que, por ejemplo, digamos, si coloca juan.com, ¿cierto? Entonces también entraría, porque tiene el punto, pero no tiene la arroba. sí, sí, precisamente por eso es que vamos a meter un contador para que nos vaya almacenando acá cuántas veces ingresa, ¿sí? Entonces cada que ingrese va a ir sumando uno, ¿sí? Y después podemos Ok. decirle que si es igual a 2, ¿por qué 2? Porque acá entró una vez, ¿sí? Por el arroba y después entra otra vez por el punto, ¿sí? Entonces que si Ah, el ok, contador es perfecto. igual a 2, ya sabemos que es un correo que mínimo tiene un arroba y mínimo tiene un punto. Entonces para eso vamos a Ah, poner ok. una variable que se llame contador. Cuando llamamos variable para asignarle un dato solo con un igual y le asignamos 0, ¿sí? Le damos guardar y acá vamos a entrar. Entonces contador es igual, ¿sí? A contador. ¿Qué le debo sumar a contador ahí? Más sí, no, espérate, más. ¿Uno? Más uno, sí, más uno. Más uno, exactamente más uno. Sí, Guillermo dice verdad, pero si mete dos arroba, cuentan dos arrobas y no es válido el email. Eso es verdad. Entonces sería otro condicional que le habríamos que meter. ¿Sí? Ahí se complicaría el ejercicio. Entonces, por ahora digamos que el man es juicioso y pone solo un arroba y un punto. Pero eso también sería otra condición que hay que evaluarla para almacenarla. Entonces acá guardamos, ¿sí? Y en esta parte ya quedan acá que entró dos veces. Entonces, ¿cómo le decimos? ¿Cómo vamos? ¿Con qué función? Vamos a ver si se cumple la función de que el contador es igual a 2. ¿O cómo podríamos evaluar si contador si de verdad es correcto como nosotros lo planteamos? ¿Otro if? Otro if, perfecto. Otro if. ¿Y qué vamos a evaluar? Pues que contador, ¿sí? Contador es Contador igual a qué. asegurados. Exactamente, contador es igual a 2. Si contador es igual a 2, él entró acá ¿a qué? A esta condición y acá le imprimimos, ¿sí? Que el correo es válido. El correo es válido. Listos. Y si esto no es válido, es un else, dos puntos y nos venimos acá, matamos acá y el correo no es válido. ¿Sí? Entonces
Pero ahora viene el complique, lo que dice Guillermo, que si el usuario escribe dos arroba, ¿sí? Porque cuando él venga acá, cuando él va a ingresar, ¿sí? Él va a entrar una vez, ¿sí? Entonces uno. Después, o el otro arroba ya son dos. Y cuando tenga el punto son tres. Y cuando tenga tres, ya no va a ser igual acá nuestra condición, ¿sí? Entonces no es un correo válido. Aunque, porque Guillermo dice que sería más fácil hacer dos for. Mm, una pregunta. Yo había pues hablado antes acerca del comando len, que lo que hace es que lee como números a una palabra. O sea, en este caso sería lo del correo. Y no hay una manera para que en un ciclo for se evalúe, digamos, en este caso que i sea, digamos, los caracteres de len, o sea, que i sea igual a los len, o sea, que vaya hasta tal punto. Y, y de alguna manera no se puede hacer la condicional que lea ese carácter, o sea, digamos, de esa posición. pero es que cómo saber cuál posición, porque es que el correo, o sea, depende Pues uno se hace cuántos, sería con el comando for, ¿no? Porque pues el comando for va de cero hasta, pues, dependiendo sí, de la, de lo, pues, de la condición, sí. sí, sí. O sea, el for va a coger todos los caracteres que tenga el correo, ¿sí? Va a recorrer cada uno En de esos. efecto, y lo va a leer cada uno, y pues cada vez que lea una arroba o un punto, entonces va sumando el contador, y pues así sería, digamos, creo que un poco más fácil, Pero mira ¿no? que es No sé. lo mismo que tenemos acá casi. O sea, que si hay un arroba, él O da... sea, ya lo hace automáticamente. Exacto, No, exacto. bueno. Esa podría ser. Pero bueno, Andrés, y si lo hacemos con dos if, digamos uno que valide que está el arroba, que está el punto. sí, o sea, es que mira que acá ya, o sea, con la forma que lo hicimos, ¿sí? Ya evalúa que hay una arroba, ¿sí? Y que hay un punto, ¿sí? El complique es si el usuario escribe dos arrobas o escribe dos puntos, ¿sí? Entonces ya ahí es el reto porque ya no nos sirve esta forma. Y si le metemos otro for, pues va a pasar lo mismo porque él va a reconocer que hay varios arrobas. Andrés, qué pena. Y si le colocaríamos un if que nos diga que el contador sea mayor a o igual a 3, se ha equivocado. Eh, Ay, bueno, sí, también acá. Como un elif, como otra tercera condición. Entonces, Sí, sí, señor. que contador sea mayor a 2. ¿Sí? Sí, entonces 3. Entonces 2 puntos. Y acá le metemos la esta. Entonces, el correo contiene más de 2 arrobas. O, o 2 puntos, algo así. Algo así, más o menos. Esa sí podría ser una buena idea. Y acá, claro, si el usuario llega a meter un correo inválido, ahí lo va a reconocer de una. Entonces, digamos, pum, le metimos doble arroba punto com, ¿sí? Entonces, yo guardé, sí guardé. Dice que el correo es válido. ¿Por qué el correo dice que es válido? Porque hizo la primera lectura y el primer contador estaba igual a 2. Toca dejarlo es en el contador de el elif, toca dejarlo antes del segundo if. O sea, este hay que subirlo, ¿sí? No. Sí, el elif debería quedar encima del segundo if. Cambiarle el orden, por decirlo así. No, no, yo creo que no, porque de cierta manera, digamos, él entra al ciclo, al bucle, y obviamente, digamos, depende de eso, coge el camino para cualquier if, no importa en qué orden esté. Sí. De Porque pronto es en el bucle for, la verdad, creía yo. uno entra
2, 3. Es que no tiene que entrar acá. Yo no sé por qué entra. Porque mire el correo que le ingresamos. Primero hace la validación que hace if contador igual a 2 y dice print, el correo es válido. Entonces valida eso primero que el elif. Ah, perfecto, sí, sí, también tienes razón, sí. Entonces el elif debe ir encima de ese if. Sí, sí, también tienes razón. O le podríamos colocar una ahí al contador, para que sea igual a 2 y menor que 3. O sea, acá contador Eso también. y menor a 3. Sí. Bueno, vamos a meterla a ver así. No, y menor o igual a 3. No, no, menor que 3, perdón, así, así, así. Listo. Así, así. A ver, arroba. Pum. Ahí me No, imprime. El tampoco. correo es válido. Es que yo no sé por qué. ¿Será que está? Porque es que si lo hacemos paso a paso, él empieza en cero, ¿sí? Y cuando entra acá al correo, identifica una arroba, ¿sí? Entonces ya es uno. Cuando viene el otro, ya es 2. Y cuando encuentra este punto, es 3. Y termina en 3, ¿sí o no? Y cuando lo Eh, metemos, sí, diga. el contador empieza desde, o sea, empieza desde cero o Sí, sí, mira, yo lo empecé desde cero. Andrés, yo creería que de pronto es que, digamos, la primera validación, esas dos condiciones lo va a tomar como uno solamente, ¿no? No porque, o sea, como los ejercicios que vimos antes, él ingresa acá, ¿sí? Si cumple esta condición, él entra y me imprime este bloque, ¿sí? Si no cumple esta condición, se viene para acá, evalúa esta y si la cumple, imprime este. Y si Digamos no, que me refiero en el bucle for. En el bucle for, ¿cierto? Entra, ¿cierto? La variable i, tan email, ¿cierto? Si i encuentra una arroba o encuentra un punto, contador más uno, y contaría solo como uno, ¿cierto? sí, pero por lo que como está recorriendo una cadena de caracteres, él viene primero con la J, ¿sí? Y como ninguna de las dos cumple, pues no hace nada. Y así con cada uno, hasta que encuentre una arroba, ¿sí? Coge este arroba, ¿sí? Y entra acá y lo evalúa, ¿sí? Entonces, uy, acá hay una arroba. Entra acá y ya me empieza a sumar. Y viene y va al siguiente arroba. Y va al otro arroba y acá cumple la condición, entonces entra. Y me suma que es este 2. Después viene y acá está el punto. Viene para acá y vuelve a entrar y cumple esta condición. Entonces como entra ahí, quedan 3. Entonces por eso le digo Ah, ok. que quedan 3 ahí, Andrés, señor. probemos dejando el elif arriba de ese if, del segundo if. El elif, Pero, o sea, la condición, ¿sí o no? y la condición de dejarla encima de del segundo if. Ah, ok, ya. Ya arregló eso. Acá, control X. Acá, 2 puntos. Así, ¿sí o no? Entonces, No, el elif encima del segundo. El elif encima de ese if. No, 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 no. el elif como tal no se puede porque siempre comienza con un if sí. y el if sería como, digamos, o sea, sería Otra parte, cambiarlo de Por eso, orden, otra pero no. condición, a partir de Eso, la sí, principal. exactamente. Sí, no. por eso podemos colocar ese elif debajo del primer if. De este. Ya lo Sí, entiendo. Ah, ok. Ok. El if. ¿Y qué condición le ponemos? la misma que está abajo, copiar lo que está abajo, esa condición, dejarla arriba. Pero es que no sirve porque este va a estar dando vueltas ahí y con una condición dentro de la condición del bucle, ¿sí? A la hora que ingrese, pues me va a empezar a imprimir de pronto algún dato o algo. Entonces por eso lo hacemos por fuera, ¿sí? Entonces, Andrés, cantando Ando escribió, el problema es el 2 al poner 2 arriba es correcto. ¿cuál dos arriba? ¿Acá? ¿O dónde? No sé. Ah, dos arrobas, dos arrobas. Ah, Que eh, perdón, dijo.
Vale. No, pero, oiga, pero mire que acá nos quedó bien. Estamos como confundidos. Sí, ahí ella debería, aunque deberían cambiar el texto, porque cuando sea if contador mayor a 2 tendría que decir que el correo contiene más de Mm, 2 arroba y 2 puntos. sí, sí. Es que fue acá porque me puse a cambiar la condición. Entonces, esta. Démoslo tal cual, así debe ser. Si es igual a 2, el correo es válido, ¿sí? Pero si tiene más de 2, Pero sí estaba, ¿no? Sí, mayor a... así está. Es que yo digo que así tiene que funcionar. Yo no sé por qué hoy nos está dando arroba, ta, arroba, arroba, punto com, ¿sí? Acá hay 3. Entonces tiene que ser mayor a 2. Nos tiene que imprimir esto, ¿sí? Bueno, y si hacemos algo, Andrés, coloca otra más, un punto, otra arroba. Vuelvan nuevamente y coloca otro punto, otra arroba. Listos. Arroba. Pum. Metámosle uno encima. Lo que pasa es que haciendo la revisión, digamos, lo primero que imprime es lo que viene en el segundo if es igual a 2. Eh, Ah, no, pero sí. pero es que contador Mentiras, cuando sale mentiras. de No, no, acá, no, no, está bien. Ok, no, no, no. hagamos algo, imprimámonos para ver qué pasa. No, a ver con qué datos sale. CLS, arroba, punto com. Debe salir con 3. Que no, Creo que ya veo el problema, que está ejecutando el ejercicio 16 y no el 17. Ah, sí. que güey. Ay, no. Así sí nos va a salir pero harto. Uy, Dios mío. Uy, Dios mío. 17. Entonces, es La que yo, orientación, sí. yo algo hice acá mal. Acá sí, mire. Sí. Aquí. Eso. Entonces, CLS, Python, correo, punto com. Listo. Entonces, hay más dedos. Ahora sí tiene que imprimir esto. Sí, mire, ahora sí. Pero yo no entiendo por qué me está imprimiendo. Es que yo imprimí fue la I. Yo necesito imprimir contador. Para ver cuántos tiene acá. Ta, ta, ta. Punto com. Efectivamente. Entonces, así estaba bien. Fue que más, más abeja teníamos el otro. Pero bueno, vea, bien ahí el compañero que se dio cuenta y no hubiéramos durado todo el tiempo en ese. Pero vale, vale, vale. Eso está De bien hecho, que es importante estén porque atentos. obviamente son errores pequeños, pero que a veces uno no toma en cuenta y pues digamos, yo creo que uno de pronto ahora en adelante uno como que ya va a caer en cuenta de revisar eso primero. No, Exacto. un puntazo. Sí, Imagínese uno revisando. No, y estando el código bien y con sí, ese sí. error tan feo ahí. Ah, Pero bien, pero bien. Bueno, entonces esa era la idea, ¿sí? Entonces el Así es contador, que se aprende. cada que vaya sí, sí. ingresando al punto, ese se va sumando, ¿sí? Entonces, si solo hay dos, dice que el correo es válido. Y si es mayor a dos, entonces que tiene mínimo más de dos arrobas o un punto. Y si no tiene ninguna de las dos, el correo es inválido. Entonces, esa era la vaina, la idea del for. Entonces, perfecto. ¿Hay alguna duda? Que tanto que le dimos vuelta, yo creo que no. Entonces, miremos bucles indeterminados, ¿sí? Bucles indeterminados es cuando no tiene como un rango de salida, sino él va a dar vueltas hasta que se cumpla la condición, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, este es un diagrama de flujo, ¿sí? Para el que no lo conozca, es como la lógica que uno tiene que tener en la cabeza antes de empezar cualquier programa, ¿sí? Entonces, acá inicia el programa y acá va a tener la condición, ¿sí? Entonces, por decir algo, si edad es mayor de 18, esta va a ser la rama de salida si sí cumple la condición, ¿sí? Y si no cumple la condición, él sale y sale del programa de una vez, ¿sí? Si cumple, acá viene como un incremento, que fue lo que hicimos ahorita con contador más uno, ¿sí?
Entonces, si contador más uno va subiendo, viene acá y acá ejecuta este programa, ¿sí? Entonces, pero esto lo vemos más chévere ahorita ¿con qué? Con el código. Entonces, la sintaxis es la siguiente: ponemos un while, la condición, ¿sí? Para que se ejecute dentro dos puntos y el bloque que nosotros queremos recorrer. Entonces, ahora veámosla acá, ¿sí? Y este es el ejercicio que tenemos. Entonces, así, mire, validar que el usuario ingrese una edad válida, ¿sí? Entonces, ¿cómo validamos la edad de un usuario? Usando lo que acabamos de ver con el while. O espere, primero hagamos este para ver cómo es la sintaxis realmente, ¿sí? Entonces, por decir algo, vamos a asignarle un valor ahí que sea 0, ¿sí? Y vamos a usar el while. Y el while, entonces, me va a mostrar un mensaje en el programa mientras i sea menor a 3, ¿sí? Dos puntos, le damos enter y queda acá abajito. Y vamos a decirle que nos vaya imprimiendo, ¿sí? Nos va a ir imprimiendo un yes, ¿sí? Y para que él salga, porque si yo ejecuto acá el programa, mire que, o sea, la condición de entrada, ¿sí? Es que i sea menor a 3. Y como i es igual a 0, pues él se va a quedar dando vueltas, vueltas, vueltas y nunca se va a acabar, ¿sí? Queda un bucle infinito. Para evitar eso, entonces nosotros le ponemos lo que hicimos ahorita con el condicional, con el contador, le vamos sumando de a 1, ¿sí? De tal forma que cuando él ya sea superior a 3, me saque el programa, ¿sí? Automáticamente. Entonces, vamos a ponerle a cada uno para identificar que ya terminó. Ya salió, pongamos. Listo. Entonces, ¿cómo funciona eso? CLS, revisamos que esté bien escrito, 18, y le damos enter. Entonces, mire que él me ejecuta 3 veces, ¿sí? Porque inician 0, ¿sí? Entonces, cuando él entra acá, ¿sí? ¿Es menor a 3? Sí. Entonces, viene acá y me imprime el primero, este, ¿sí? Viene acá y entonces a este viene 0, ¿sí? Le suma 1, entonces ya queda transformado en 1, ¿sí? Viene acá con el 1, 1 es menor a 3, me dice sí, entonces va y me imprime otro yes y le suma otro, entonces ya va a ser 2, ¿sí? Viene acá con el 2 y 2 es menor a 3, efectivamente, entonces me imprime otro y ya queda 3 acá. Y cuando vuelve a entrar acá y es menor a 3, no, porque es igual a 3, ¿sí? Entonces no me imprime más y me saca y me muestra esta línea, que es ya salió. Entonces, este es lo que le digo, son bucles que no tiene un valor determinado de salida, sino que él mismo va iterando para que logre salir. Entonces, ese se usa, por ejemplo, para validar que el usuario haya ingresado una edad, ¿sí? Porque en los anteriores ejercicios nosotros poníamos ingrese una edad, pero a las de Dios y el man escribió. Entonces, ahorita con este while vamos a poder determinar si él sí ingresó un dato o no ingresó un dato. Entonces, miren la estructura, ¿hay alguna pregunta ahí cómo funciona ese while? No, yo creo que está claro. Ahorita en la ejecución de pronto es como que uno sea. Eso, perfecto. Entonces, por ejemplo, esto, vamos a validar que el usuario ingrese una ad, ¿sí? Entonces, lo primero, pues que él ingrese la ad, ¿sí? Entonces, ya sabemos esto de memoria con el input. Acá me hace falta algo. ¿Qué le hace falta a este? Int. Exacto, exacto. Porque vamos a ingresar un número. Siempre que agregamos un número, los paréntesis y acá. Guardamos. Ahora, vamos a usar el while, ¿sí? Entonces, ¿cómo era la sintaxis cuando usábamos el while? Con un i, ¿sí? Entonces, con el i. ¿Y cómo podríamos evaluar que sí haya ingresado ¿Alguno tiene una idea cómo hacerlo? Mientras sí mayor que 0, A ver, mientras sí, mayor, sí.
mayor a 0. Pues ya depende si lo queremos, con por un ahí- o de random. pronto lo podemos delimitar y colocar and y menor que 150, o pues no sé. Sí, o sea, acá la clave es que, ¿qué? O sea, hagámoslo no con un i, sino con la edad, ¿sí? Entonces, Sí. Ah, sí, mientras sea si la edad, eh, o sea, necesitamos saber si ingresó una edad, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la mínima edad que él ingresa? mayor que cero. Sí, entonces, pero, o sea, mire lo que estamos diciendo, mientras la edad sea mayor a 0, él ingrese acá, ¿sí? Pero Ujú. la idea es que nosotros lo optimicemos para que él ingrese un dato, ¿sí? Entonces, que salga este mensaje Sería menor. va a ser como un mensaje de error, ¿sí? Entonces, mientras él no ingrese una edad válida, él va a estar dando vueltas, ¿sí? Entonces, hasta que se canse, ingrese la edad válida, él sale, ¿sí? Entonces, por eso, utilicemos que sea menor a 0, ¿sí? Pero Entonces, entonces también la podríamos delimitar y darle hasta 100, digamos más o menos 150, porque de pronto que coloca 524, de cierta manera va a decir como que, pues, un poco ilógico de una edad de 500 y algo. bueno, sí es verdad. Sí. Se podría colocar una, creería, en ese while, no sé si se pueda. Digamos, edad, eh, Mm, espérate, a ver, Pues, esa es buena idea, pero hagámoslo así. Y ahorita listo, a ver, le vamos a delimitar la edad por arriba, ¿sí? Entonces, listo. acá vamos a evaluar que por lo menos ingrese una edad, ¿sí? Entonces, si la edad es menor a 0, ¿qué quiere decir? Que él no ha ingresado una edad válida, ¿sí? Entonces, mm, ¿Cómo podemos validar que si de pronto le ingresó un valor, un valor diferente que no sea número? podríamos usar el len, ¿sí? Para determinar el string, ¿sí? Entonces, acuérdate que Ok, el len me bota el número de caracteres de una función, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, a texto le asigné sol, ¿sí? ¿Sí? Texto. Entonces, ¿cuántos caracteres tiene esto? Tiene 3, ¿sí? Entonces, nosotros podríamos poner un condicional que si esto, ¿sí? Que si este número es, es igual a 0, quiere decir que él no ha ingresado nada, ¿sí? Entonces, si es mayor a 1, ¿sí? Mayor a 0, entonces él ingresó por lo menos un carácter. Entonces es una forma de identificar si él ingresó algo o no con este le. Pero Entonces, digamos en este caso, Andrés, que el usuario ingrese, digamos, un string, eso generaría error, ¿no? claro, claro, porque mira que nosotros definimos que ingrese un número. Ok, Entonces, si ingresa un string, claro, este se vuelve loco. Entonces, bueno, acá le vamos a decir que si esto es menor a 0, ¿sí? No ha ingresado nada. Entonces, acá me va a imprimir que ingrese una edad válida, ¿sí? Cuando me pide eso, le vamos a decir, vuelva a escribir la edad, ¿sí? Pero escríbala correctamente, ¿sí? Entonces, él va a ingresar la edad ahí, ¿sí? Y cuando la ingrese, va a volver a dar acá la vuelta, como con el ejercicio anterior, que él daba la vuelta hasta que saliera, ¿sí? Entonces acá, hasta que él no ingrese una edad mayor a 0, él no sale del while. Entonces por eso le metemos acá para que vuelva a asignar la variable, ¿sí? Entonces, luego de eso, cuando ya salga, se supone el while, le vamos a poner que imprimir y, y le ponemos fstring para ver la edad. Ingresó una edad, una edad correcta, ¿sí? Y llamamos la edad, que es esta. Entonces, vamos a correrla para verlo mejor. Y se llama 19. después de edad y los se puede colocar años y no hay ningún problema. Sí, perfecto, perfecto. Años. Esa es la ventaja de usar F3. Pues, perfecto. Entonces, te limpio esto.
19. Entonces ingrese una edad, por ejemplo 26. Y él me dice, ingresó una edad correcta, ¿sí? Pero resulta que a mí me dio por jugar y metí fue una edad negativa, ¿sí? Entonces mire que él me dice, yo no le he dado ejecutar, sino él me pide que ingrese un dato, ¿sí? Entonces ingrese una edad válida, entonces me vuelve otra vez, pero yo otra vez le pongo -5. Y otra vez me vuelve a preguntar, ingrese una edad válida, -6. Entonces él no sale del while hasta que yo le ingrese una edad para salir, ¿sí? Una edad correcta. Entonces le pongo por ejemplo -3 y él no sale. Entonces no, ya me cansé, le voy a poner 56 y ya me saca del programa y me muestra que ingresé una edad correcta. Entonces esa es la técnica del while y esto lo vamos a usar cuando ya hagamos formularios más grandes, ¿sí? Entonces para verificar que él ingrese un número válido, ¿sí? Entonces lo podemos usar con este while. Entonces él va a dar dando vueltas hasta que él ingrese un dato correcto y nos imprima el resultado final. Entonces, esa es la clave con el while. Entonces no sé si hay alguna duda, algún aporte. Ay, bueno, hagamos el reto que decía Juan de meterle una edad superior a 100, ¿sí o no? ¿Cómo Sí. podríamos? ¿Cómo podríamos hacer eso? Con el AND Sí, con una AND. y menor que 100 y edad menor que 100. Pues menor que 120, pues, como para que uno no sabe. Que de pronto haya por ahí Sí, sí. uno que esté Sí. Pero ¿seguiría menor o mayor a 120? Mayor que 120. Mayor. Espérate. Mayor, no menor, mayor menor. 120. Mayor. Mayor. Entonces, sí debe ser Porque estamos mayor. validando Ok, sí, 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 que sí. sea menor, Sí, sí, sí. menor que 0 y mayor que Sí. 120. Siga Entonces, ingresar edad. metámosle una edad normalita 26. Entonces correcto. Entonces metámosle una negativa, -9. Ingresó una edad correcta, -9. Se nos rompió. Bueno, interesante ahí qué pasó. Hay que analizar por qué. Esa es buena. ¿Por qué pasó esa vaina? Porque. ¿Qué rango le dijimos? Le dijimos que tiene que ser, o sea, para que él salga tiene que cumplir la condición, ¿sí? Que sea en menor a 0. Ah, ya sé por qué. Porque debería ser OR en vez Or, de AND. sí. Sí, porque no cumple las dos condiciones, no. Porque digamos, y sí, debe ser OR. Sí. Madre, no, Ahora sí. LS, Python. Entonces, -9. Ingrese, exacto, muy bien. Entonces vamos a ponerle una 126. Tampoco es válida, entonces quedó perfecto. Eso se debe a que cuando vaya, es que cuando termine el ciclo, va de una vez a imprimir que ingresó una edad correcta. No, O ya sea, está funcionando. Ahora sí ya está funcionando. Sí, ya ahora sí ya está funcionando. Con esta condición, ya ahora sí está dentro de ese rango. Entonces, si ingresa una ad que esté dentro de ese rango malo, entonces me va a estar dando vueltas hasta que ingrese un dato correcto. Entonces, lo puedes ver así, mira. Entonces, -96. Otra vez ingrese otro dato. Entonces me va a dar 159. Tampoco me lo vale. Uno más cerquita, 121. Tampoco lo vale. Y si meto uno que esté dentro del rango, o sea, una edad normal, 80, ya me saca del programa. Entonces, esa quedó bien, esos dos condicionales ahí. Por arriba y por abajo ya lo podemos evaluar. Andrés, bueno, ahorita lo decía el compañero, cuando digamos metemos un valor que es, digamos, una letra, pues nos va a generar un error. Sí. ¿Hay alguna manera o cómo se debería hacer para que no nos genere el error, sino que se le diga al usuario, usted ingresa un valor no válido o algo así? Sí, sería bueno. Esa está ¿Cómo buena. sería? Por ejemplo, a mí se me ocurre, no sé, por ejemplo, ahorita como usamos el for, ¿sí? Ponerlo a evaluar y que si encuentra como un carácter o algo, pero es que estoy pensando cómo sería la vaina. No, pero
Pero digamos, si usted hagamos el ejercicio ahí, corramos el programa y le ingreso una letra. Listos. Vas, Por por aquí en ejemplo. los comentarios, Cantando Ando, dice que sí con el try, ¿cierto? O sea, puede ser con el try, con el catch, pues creería que sería bueno porque la idea de un programa es que, por más que digamos, pues que por un error no se detenga, y sino que pueda funcionar, ¿cierto? Sí. Pero supongo que también hay una forma de validarlo sin el try y sin el catch. Pero esa es como la más común. Yo he visto hartos ejercicios con eso. Sí, sino que obviamente es como ya un poquito más avanzadito, supongo, de Sí. pronto debe haber Sí, una solución también en ese momento como para, Con pues, type, exacto. sí. type se mete la variable y se compara con un string. Y así se puede hacer la condición. Eh, bueno, pero espera. Respecto al anterior que mira, ingresé un string y me bota Sí. acá el error en la línea 2. Entonces me dice pilas que Sí, porque él ingresé hace la un lectura string. de un int. Exacto, mira, acá dice en base 10. Entonces, ese es el error por Digamos, meter. no sé si se metiéndole el try que dicen los compañeros, no No, genere no, el lo que error. pasa es que con el try lo que se lograría es que no genere un error y que siga el programa, ¿cierto? Pero de pronto puede haber, no sé, ¿qué pensaría yo que de pronto una función en Python, por ejemplo, digamos, en otro lenguaje de programación, una que es type of, ¿cierto? Para saber que la variable, digamos, qué tipo de dato es, ¿cierto? Sí, Entonces, con un type of uno sabe qué tipo de dato es y puede comparar si la variable es ese tipo de dato, se hace esto, ¿cierto? Pero si es diferente, entonces has ingresado o elige el formato correcto de datos o algo así. sí, acá en este es con el type, ¿sí? Y acá le ingresa lo que quiere saber qué tipo de dato es. Entonces, y acá lo imprimimos. Vea las pausas. Entonces, dato. Y si lo corremos, y digamos 26, él me dice que es un entero, ¿sí? También está, y si meto un string, pues acá me dice qué tipo de dato. Entonces esa de pronto podría ser asignándole acá, Digamos, si, asignándole acá tipo, y después decirle que si es igual, igual. Bueno, eso está para divertirse ahí. otra compañera por aquí escribe, Caterine Casanova, que con el método de cadena is numeric. Puede ser también. Esa podría ser otra opción. Pero bueno, yo creo que por hoy ya. ¿Cómo les fue con el ejercicio? ¿Sí lo hicieron? El reto. Sí, sí, pues lo estamos haciendo. Todavía no he terminado, pero sí, ahí voy. Eso, hacerlo. Porque esto como todo lo que hemos trabajado, ¿sí? Entonces un rango, saber si es bachiller y cómo elegir estas opciones. Que lo que les mostraba que el otro compañero lo hizo bacano con el sí o no. Y todo acá como entre paréntesis. Algo así. Entonces uno solo se encarga de cuidar que ingrese sí o que ingrese no. Entonces, y acá con estos datos. Pero es como todo lo que hemos hecho. Como la práctica de esa vaina. Entonces, para mañana hacemos más completo este. O sea, le vamos metiendo cada vez más dificultad para que, o sea, para validar los datos, ¿sí? Y evaluamos si le metemos un string, cómo le hacemos para meter, para que nos mande un mensaje, ¿sí? De que ingresó un string, no un entero. Entonces, esa queda como el reto para mañana. Listo. Listo, vale. Vale, todo bien. Entonces nos vemos mañana, listo. Listo, Andrés, muchas gracias. Vamos, que descansen. Compañeros, hasta luego. Va, vale, Hasta todo luego. bien. Gracias a todos. Se cuida. Gracias.